Helen Cohen, plenarista, nació en la ciudad de Guatemala y obtuvo su título en California, Estados Unidos, como licenciada en terapia respiratoria y psicología. Fue ungida como profeta en Iglesia El Shaddai, Guatemala, donde sirvió durante 23 años, dirigiendo la campaña profética. Está casada desde hace 30 años con Víctor Hugo Monterroso, con quien tiene 3 hijos. Junto a su esposo, lideran un grupo de matrimonios. Fue parte de un programa de radio, Mujeres con Visión. Conferencista a nivel nacional e internacional. Es parte de la Mesa Profética Nacional de la red de Kingdom Business. Participa en generales de intersección. Su pasión es llevar los hijos de Dios a una relación íntima con el Padre y al destino profético que Dios tiene para cada uno de ellos. Primer Festival de Oración. A ustedes, uno entra en este lugar y de veras siente lo que Dios ha estado haciendo con ustedes desde hoy a las 8 de la mañana. Bendigo al Señor por los valientes que se quedan hasta el final, ¿sí? Sabemos que los valientes que se quedan al final reciben recompensa. Fácil es empezar, pero difícil es mantenernos, ¿verdad? En lo que el Señor nos pide muchas veces. Quiero agradecer al apóstol por tenerme acá. También agradecer al profeta Roberto por tenerme acá. Esta es una casa que yo admiro y que yo de veras sé que Dios está usando con un tiempo tan particular para la nación de Guatemala. Y estando en un festival de oración profética, ese es el tema que a nosotros nos apasiona. Así que le pedí al Señor que me dijera exactamente cuál era la dirección que Él quería que nosotros tomáramos el día de hoy. Y ha sido muy particular. El Señor quiere que seamos entendidos en los tiempos, que sepamos qué es lo que toca hacer. Y cuando estamos metidos en las cosas de Dios, podemos tener 2 posiciones. Puedes estar en la oposición de estar solo como observador, o puedes estar en una posición donde estás siendo protagonista con Dios de lo que Él está haciendo en la nación. Así que yo le pido al Señor que aquí muchos de nosotros que tal vez habíamos estado siendo solo observadores, nos volvamos protagonistas de lo que Dios está haciendo en Guatemala. Amén. Así que los quiero ubicar. La oración hoy y el mensaje que traigo es relacionado con la nación de Guatemala. A mí me apasiona ver esa faceta de Dios para las naciones y saber que eso que a Él lo consume, lo tiene que consumir a cada uno de sus hijos de la misma manera que lo consume a Él. Así que voy a pedirte que me pongas en la pantalla, por favor, una diapositiva que quizás algunos de ustedes ya han visto antes, que es la que hemos estado usando para todo lo que tiene que ver con el Ejército Nacional. ¿Ok? No sé si la tienen por ahí, la presentación. Todavía no. Ok, vamos a esperar. El ejército de oración es lo que el Señor ha estado levantando por muchos años en Guatemala. Y la verdad es que si nosotros vemos la historia de iglesias que oran, hemos visto movimientos de oración poderosísimos. Grupos de oración levantándose en diferentes tiempos para poder recoger, organizar, ordenar, equipar, activar y enviar a un ejército que el Señor está preparando para que cuando Él suene una trompeta, el ejército sepamos que nos tenemos que colocar en la posición en la que tenemos que estar. Este ejército de oración, el Señor lo ha estado levantando, como les digo, a través de muchas diferentes cosas, pero he visto que ha habido algo en particular que sucede cada vez que Él reúne personas para orar alrededor de la nación. Va con fuerza, va con poder, va con respuestas. Vamos viendo que el Señor responde y vamos viendo el efecto de la oración. Pero en cuanto ese movimiento se vuelve de alguien en particular o de un ministerio en particular, el Señor recoge la mano y dice: vaya, denle pues, lo quieren hacer en su nombre para ustedes, háganlo. A Él no le interesa que alguien se lleve la gloria. Lo que le interesa es que se haga lo que Él quiere que se haga, con una intención nada más, que es obedecerle en todas las cosas. Entonces,
hace un tiempo atrás, del 2015 para acá, el Señor ha estado produciendo un nuevo tipo de ejército, una cepa de personas un poco diferentes a las que hemos estado viendo antes. Las características de este tipo de gente es que ama la oración, claro, ama a Dios sobre todas las cosas, y entiende que la oración no es nada más yo hablarle a Dios, sino que la oración realmente es escuchar la voz del Padre a través de un tiempo donde yo me aparto, escucho el corazón del Padre y en base a lo que el Padre me dice, eso es lo que oramos, eso es lo que hacemos, eso es lo que movemos. Entonces, la diferencia entre la oración común y corriente o la normal, para no decir común y corriente porque ninguna oración es corriente, pero la diferencia entre la oración normal y la oración de intercesión profética es que oramos lo que está en el corazón, en la voz, en la mente del Padre, para que se establezca su voluntad. Entonces ustedes han oído, yo no quiero volver a regresar a lo que ya les enseñé aquí en alguna ocasión porque tengo que aprovechar que estoy con ustedes hoy otra vez para darles lo fresco, para darles lo que ahorita Dios está hablando. Pero entendemos que Dios escoge naciones y si tú lees Mateo 25, incluso vemos que Él separa a las naciones. Entre naciones oveja y naciones cabras. Si Jesús cuando regrese va a hacer esto, quiere decir que tenemos un espacio de tiempo para que nuestra nación se vuelva o nación oveja o se vuelva nación cabra. Porque Él todo lo que escribe en la palabra lo dice con algo en mente, lo dice con una intención muy particular. Y cuando vemos lo que Él dice en Mateo 25, si estás ahí, por favor, vea tu palabra para poderlo ver. Vamos a darnos cuenta en el 31, solo para referencia, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Quiere decir que el gran rebaño de naciones se va a presentar delante de Él y Él ahí va a empezar a decir, esta es oveja, esta es cabra, esta es oveja, y va a ir identificándolas. Nosotros como guatemaltecos nos consume la idea de que cuando pase el turno de Guatemala, si lo va a hacer en orden alfabético, no sé, o cómo los va a llamar, pero cuando llame, nuestro papel y nuestro trabajo ahorita es asegurarnos de hacer las cosas bien para que cuando Él llame a esa nación, le diga, tú eres nación oveja, ven para la derecha. Amén. Ahora, ¿cómo se ve una nación oveja? Porque la oveja es un animal y una nación no tiene nada que ver con animales, aunque el animal en sí tiene ciertas características. Y sabemos que Él, Jehová, se manifiesta o se expresa como el pastor de las ovejas. ¿Se recuerdan el Salmo 23? Yo soy tu pastor, nada te faltará. Pero Él también es entonces pastor de naciones, porque si va a tener naciones ovejas, Él es el que va a gobernar, es el que va a dirigir, es el que va a enseñarle a una nación cómo se ve una nación que es nación oveja, y se las quiero describir. Dice en el 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, aquí viene la descripción de la nación oveja. Es una nación que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
No voy a hablar de los de la izquierda, porque la izquierda hicieron todo lo contrario. No dieron de comer, no dieron de beber, no dieron de vestir y no visitaron en la cárcel a los que estaban en la cárcel. ¿Cómo se va a ver una nación oveja? Una nación oveja se va a ver de esta manera. La nación donde la iglesia, donde nosotros que representamos el reino de Dios aquí en la tierra, nos encarguemos de dar de comer, de dar de beber, de vestir y de visitar. Cuando nosotros lo hagamos, no el gobierno de Guatemala, cuando la iglesia reaccione y se dé cuenta que para eso nos está llamando el Señor, que ya no miren a Guatemala como una nación del tercer mundo en vías de desarrollo, sino una nación que fue una nación en vías de desarrollo, que fue pobre, pero que se movió algo nunca antes visto dentro de esta tierra. Y es que la misma gente, la misma iglesia cuide de la gente, porque representamos al Padre. Si Jesús estuviera aquí físicamente, eso estaría haciendo. Y como no está aquí físicamente, ¿en dónde está Jesús? ¿A través de quién se mueve Jesús? Mírense, a través suyo. Yo nunca olvido la vez que el Señor nos puso esta carga en el corazón. Y entonces empezamos a ver dónde había necesidad. Y como yo estoy en todo lo que es médico y equipo médico, y metida en hospitales, dije, Señor, necesitamos ayudar a nuestros hospitales. Entonces convocamos a un grupo para ir al Hospital San Juan de Dios, pero miren lo que hace el Padre. Recogimos una buena ofrenda y preparamos unos kits de amor para la gente. El kit era nada más que cosas básicas, desde jabón, papel toilet, pasta de dientes, cepillo, todo lo que a usted se le pueda ocurrir, uno para hombres, uno para mujeres. Nos dividimos en parejas y fuimos a visitar y a meternos dentro de las áreas de encamamiento del hospital. Yo llevaba a mi hija conmigo como mi discípula para que aprendiera. Eso no fue hace mucho tiempo. Un sábado en la mañana levantar a los hijos a las 7 para ir a hacer algo así como que no mucho les interesa, ¿verdad? Pero al terminar de hacer lo que hicimos me dijo, mamá, esto lo tenemos que hacer siempre. Pero les cuento una anécdota para que vean lo que estoy tratando de transmitir. El Señor nos lleva a este lugar y a mí me tocó un encamamiento ahí. Y me acerco a la persona que está en la cama, se llama Dolores, porque Dolores le ponen los nombres en la parte de atrás a los pacientes, para no ser tan inhumanos y conocer al menos el nombre del paciente. Entonces cuando me acerco a Dolores con mi hija, ella se pone a llorar muchísimo. La bolsa que llevábamos era transparente, ella podía ver lo que yo llevaba. Entonces me acerco y le digo, Dolores, ¿le duele algo? ¿Puedo orar por usted? Y entonces ella no podía hablar, solo lloraba y le dije, mire, nosotros venimos en el nombre de Jesús a visitarla, venimos a estar aquí con usted. En ese momentito el Señor me recuerda una conversación que tuvimos en mi casa antes de salir para el hospital. Yo me estaba preparando para salir, para ir al hospital, y me empezó a entrar un desgano, ustedes, como hay veces cuando hay que ir a orar, que uno dice, ¿para qué voy a ir? ¿Será que vale la pena? Qué cansado, miren la hora. Ir a caminar las calles bajo el sol, qué ridículo, no dan ganas. Y empecé a renegar ahí en lo que yo me preparaba y le dije, y además, miran, el director ni siquiera una carta nos pudo dar para poder parquear tranquilos y meter todo. Y yo estaba en una legadera ahí con el Señor. Y cuando tú te pones así, es como mi papá hacía conmigo cuando está un poco triste de oír mi actitud, se queda callado el Señor. Le dije, Señor, contéstame. Entonces me contestó y me dijo, ¿sabes qué quisiera hacer yo si estuviera en Guatemala sábado, tal fecha? No sé, Señor, ¿qué quisieras hacer tú? Yo quisiera ir al San Juan de Dios a visitar a esas personas que me están esperando. Pero yo no puedo ir si no voy a través de tus pies. Así que ubícate. Y cuando estaba con Dolores, ahí a la par ahí sentada en su cama, y ella lloraba, le digo, Dolores, ¿por qué llora? Y me dijo, hermana, usted no sabe. Mire mi mesa de noche. Y en su mesa de noche había un rollo de papel toilet que le quedaban 3 hojitas. Y me dijo, hoy a las 5 de la mañana le dije a mi padre, porque soy nazarena desde hace 20 años, le dije a mi padre, Señor,
Mira cuánto papel me queda. No tengo ni un centavo en la gaveta para comprar papel y en el hospital no hay, hermanos. Mi familia viene dentro de 3 días. ¿Con qué me voy a limpiar de aquí a 3 días? Y ustedes vienen con el papel toilet. ¿Se dan cuenta? Dios moviendo a cualquiera de nosotros, para hacer cosas grandes o pequeñas. Porque Él dice, yo tengo una iglesia que me representa, tú sos mi iglesia. ¿Qué estás haciendo para que esta nación se vuelva nación oveja? Entonces, hay mucho que orar, hermanos. Yo sé que ya estaban proyectando, ¿lo tienes por ahí, hermano? Ok, ahí está una nación oveja y escogí una ovejita ya marcada. Yo declaro en el nombre de Jesús que Guatemala está marcada, está sellada, ya está escogida por el Señor y vamos a hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Amén. Vamos a pasar a la siguiente. Este es un recordatorio para ubicarnos en el tiempo. Quiero que se den cuenta que esto ya lo hablamos hace rato, pero algunos no lo saben, pero entender qué dijo Dios nos ayuda para enfocarnos en una dirección. Y esa fue una profecía del 2014, en septiembre, donde el Señor nos dice que empezando de Guatemala hasta la Tierra del Fuego, el Señor había apartado este espacio de la tierra y que había escogido que fuéramos como un racimo de uvas, desde Guatemala hasta abajo. Le dijo a este apóstol que solo hiciera el dibujo del continente empezando por Guatemala para abajo y luego el dedo de Dios rellenó el continente latinoamericano y cuando el apóstol lo ve, el Señor le dice, ¿qué ves? Y le dice, veo un racimo de uvas. Y cuando ve el racimo de uvas, el dedo de Dios escribe a la par y dice, de este continente sacaré el último vino, el vino del renuevo. Pero para que esto suceda, así es, hermanos, de aquí lo va a sacar el Señor. Pero para que esto suceda, el tronco tiene que estar sano. Y el tronco empieza en Guatemala. De ese día para acá y de la última vez que estuve con ustedes para acá, han pasado cosas maravillosas, aceleradísimas. Para contarles que de esa foto del continente, ahora entiendo por qué no lo empezó en México. A mí me daba pena dar esta prédica. El otro día fui a Shela y había más de 280 gentes de México. Y se me quedan viendo todos los mexicanos como, ¿y a usted qué le pasó? El tronco tenía que empezar más arriba. Y me daba pena porque no entendía. Pero hoy entiendo porque el Señor me invita a través de un equipo de unidad en oración a ir a orar. Mis hermanas la invitamos para que venga a hacer un acto profético al centro de las Américas. Y dije, ¿dónde queda eso exactamente? Y había oído cosas de Cuilapa, pero no había visto con mis propios ojos. Ustedes saben que midieron con un satélite de la NASA en 1958. Midieron las Américas desde Alaska hasta la Tierra del Fuego y buscaron el justo centro de esas Américas y queda en el kilómetro 56.5 de Cuilapa. Fuimos a ese lugar, está en una parcela de una familia sumamente pobre. No está en el parque donde todo el mundo dice que está en una parcela pobre. Cuando fuimos a ese centro a orar, ustedes no saben lo que yo sentí en el espíritu como intercesora. Al ponerme ahí me dijo el Señor, agarra una manguera, tenían una manguera vieja y habían llevado una botella de vino y me dijo proféticamente agarra y de Guatemala manda la manguera en el vino a través de la manguera hasta la Tierra del Fuego en Chile y había un profeta de Chile con nosotros y le digo, Ramiro, váyase hasta allá en representación de Chile. Lástima que no tengo todas las fotos. ¿Saben que cuando el vino cae en la tierra, porque era un lugar muy pobre, ¿saben que se forma el continente latinoamericano con el vino? Y tenemos la foto. De ahí para acá, el profeta Ramiro se encendió y ahora tenemos equipos de intercesión que estamos conectados, profetas intercesores, en un tiempo tan corto para acá, donde estamos orando Chile, Colombia, Perú, Ecuador, estamos ya Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras, Brasil, conectados. Algo que ningún hombre puede coordinar, yo no lo puedo coordinar.
Pero el Señor ya nos tiene conectados, haciendo actos proféticos en el continente ellos, mientras que hacemos el mismo aquí en Guatemala, totalmente coordinados. Porque Dios está levantando a un equipo y a un ejército de intercesores proféticos entendidos en los tiempos, que van a hacer lo que Él mande hacer para que se cumpla la palabra y la profecía que Él ha dado. Ahora, ese es en el contexto de las naciones, pero quiero que me pongas la diapositiva de Primera de Crónicas 12:32. Esta es una que a cualquier profeta, este es como que el versículo, ¿verdad? Donde dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí hay una compañía de profetas muy fuerte dentro de Lluvias de Gracia. Hay una unción muy particular que el Señor le ha dado a esta escuela de profetas, yo la admiro muchísimo. Pero ¿qué es lo que hace particular a la tribu de Isaacar? Dice que entiende los tiempos. Entonces, si tenemos que entender los tiempos, hoy me daba una palabra el Señor en la iglesia. Yo decía: Señor, ¿qué estás haciendo? Y me dijo: ora, y yo lo voy a orar por ustedes. Ora que cada uno de mis hijos se deje mover en el corazón como yo necesito, porque necesito colocarles un reloj nuevo dentro del corazón. Que donde se te endureció el corazón se ablande, donde el corazón está medio aguado ahí todo haragán, se ponga fuerte, ese corazón insensible se vuelva a poner sensible, porque miren, era un reloj de arena. Y el Señor le ponía un reloj de arena a todos los corazones y me decía: tienen que entender el tiempo en el que están. Tienen que saber el tiempo individual, el tiempo de familia y el tiempo de la nación y el tiempo de la congregación. Porque si saben el tiempo, saben lo que toca que hacer. Saben que es como andar bajo maldición no saber el tiempo. Imagínense que ahorita nosotros se nos imaginara que ya son las 12 de la noche, andaríamos como locos, empijamados, porque no es esa la hora. Pero si tú y yo no tuviéramos este reloj, no sabríamos qué hora es ni qué día. Y en el espíritu así anda mucha gente, no sabe la hora, no saben el tiempo, no saben lo que el Espíritu Santo está tratando de decir para preparar a las naciones para el tiempo que les toca. ¿Sabes el tiempo de Guatemala? Yo te voy a enseñar dónde estamos dentro de muy poquito. Solo quiero primero llevarte a Mateo 16:13 en adelante, porque creo que esto es muy importante que lo podamos entender. Ubiquémonos, aquí Jesús está hablando con los discípulos, se va a la región de Cesarea de Filipo. Quiero que lo vean, no encontré la foto para mostrarles, pero saben que a este lugar donde Jesús fue, y esto me lo va a entender bien el equipo profético, Jesús se fue a hablar de este tema no a cualquier lugar, porque Él no hacía las cosas por casualidad ni porque ahí era lo último que podía hacer, ¿verdad? Él no se sacaba nada bajo la manga, todo lo hacía perfectamente proposital. Se va a Cesarea de Filipo. ¿Saben dónde queda Cesarea de Filipo? Queda frente al monte Tabor, que es el monte de la transfiguración. Nosotros tuvimos oportunidad de ir con el equipo profético a Israel poco después de todo esto que pasó en marzo de 2015. Y estando ahí arriba me doy cuenta por qué Jesús les hace la pregunta que está aquí en el versículo. Cuando tú subes a Cesarea de Filipo, debajo de Cesarea de Filipo, que nadie lo podía ver, había un río que conectaba el inframundo. Amén. ¿Saben cuántos lugares en Guatemala hay cuevas con el inframundo también? Él se va a parar ahí a decirles esto. Si me puedes poner el versículo, por favor. Y les dice, le pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías y alguno de los profetas. Y Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando Él les pregunta quién es o quién soy yo, lo que Él está viendo son 3 altares que están ahí en Cesarea de Filipo, que eran los 3 dioses que más adoraban en ese tiempo. Y les está preguntando: ¿son estos los dioses o soy yo? Dentro de los discípulos no saben contestar.
Y Dios me decía, tienes que preguntarle a Lluvias de Gracia, ¿qué es? ¿Qué revelación mía están recibiendo para este tiempo? ¿Qué parte de Jesús, qué revelación de Jesús estamos viviendo? ¿Estás viviendo al Jesús guerrero? ¿Estás viviendo al Jesús de las generaciones? ¿Estás viviendo a Jesús de tu salvación? ¿Dónde se está revelando Jesús a ti ahora? Porque eso que Él está revelando a ti es lo que te está dando la autoridad para esta etapa, para este tiempo. Yo estoy viendo al Jesús, el pastor de las ovejas nación, y estoy entendiendo todo lo que eso representa. Y como lo tengo que entender, ¿por qué lo tengo que entender? Porque tenemos que poder hacer algo, igual como hizo Pedro. Veamos la siguiente parte del versículo, por favor. En el siguiente verso, lo que nos va diciendo es, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo miro esto y digo, Padre, ¿qué cosa necesito que me reveles ahorita? No carne, no lo que yo interpreto. Quiero tu revelación de lo que está pasando, en particular con Guatemala. La carne me diría muchas cosas. Cualquiera ve las noticias o solo vive un momento lo que pasó en el Roosevelt el miércoles y la carne dice muchas cosas. Pero la revelación de lo que está pasando, la verdad de lo que está sucediendo, la necesitamos recibir del Espíritu Santo. Por eso este festival de oración profética me parece perfecto y en tiempo, porque hermanos, la oración tiene que cambiar a una oración de entendimiento profético para orar justo y precisamente lo que el Señor está hablando. Veamos la siguiente diapositiva. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba parado sobre una puerta del Hades. Él estaba parado sobre un lugar del inframundo que estaba tapado. Hoy tú vas y ahí hubo un gran terremoto, se cayó la piedra y se ve el río pasar abajo, pero cuando Jesús estaba parado ahí no se miraba. Entonces, para muchos de nosotros que hemos ido a lugares en Guatemala, donde hemos ido a puertas del inframundo a cerrarlas, lo que estamos diciendo es, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, Guatemala. Contra ti, iglesia de Guatemala, es lo correcto, amén. Contra ti, iglesia de Guatemala. No va a prevalecer los planes de las tinieblas y no va a prevalecer nada de lo que el enemigo ha querido para esta nación, más lo que Dios ha dicho. Pero miren, más adelante le dice a Pedro que le entrega llaves, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos llaves, hermanos, pero yo les quiero decir que a un montón de ustedes se les perdieron. No las conocen, no saben dónde las tienen. Tienen problemas y circunstancias donde tú vives, donde tú trabajas, a las cosas que te enfrentas de Guatemala. Si estás ahí es porque Dios cuenta con que tú tienes la llave para cambiar esa situación. Tú la tienes. Pero uno siente que todo el mundo tiene las llaves y todas las puertas están cerradas y yo no tengo nada que hacer porque ¿quién soy yo? Tú eres hijo e hija de Dios y representas al Dios vivo en esta tierra y Él se mueve a través de ti para cualquier circunstancia. No importa el tamaño del gigante, hermanos, no importa el tamaño del gigante. ¿Acaso David era el tamaño de Goliat? ¿Importó el tamaño de David? ¿Importó su capacidad? ¿Importó sus conectes? ¿Qué importó? Que fue ungido un día para una asignación y el Dios vivo estaba con él para ver que se cumpliera su asignación. Tú tienes una asignación, grande o pequeña. Y te digo, si en lo poco eres fiel, Dios te puede poner en lo mucho. Pero siendo entendidos en los tiempos, si a David no le hubiera tocado pelear contra Goliat, si David no hubiera entendido su llamado cuando su papá le dijo agarra panes y queso y anda a ver a tus hermanos,
y hubiera sido un rebelde como a veces somos nosotros, o yo por lo menos, necia, terca, difícil, le hubiera dicho, ay, no voy mañana, no tengo ganas de ir ahorita, ya que me caen hasta re mal, si vieras cómo me tratan, que miren qué comen, yo no quiero ir a orar a esta hora. Profeta Roberto, apóstol, ¿a dónde vamos a ir? A las calles, ahora está loco. David no hizo eso. Dijo, papá, ¿a dónde voy? Y no solo llega y los hermanos le dicen, ahí viene que nada bueno hace. Uy, yo me hubiera ido brava también. Bueno, les hubiera dicho, está bueno. Me regreso con el pan. Entendido en los tiempos, sabía lo que le tocaba hacer. Y le agarra una furia y un coraje, yo le llamo violencia espiritual. A la iglesia le hace falta una violencia espiritual. Miren, cuando el Señor a ti te pone un celo por lo que Él está diciendo y todo lo contrario se empieza a manifestar, aunque uno es mujer y no tan fuerte, te sale un león que no sabes de dónde te sale. Es Dios el que está dentro de nosotros que dice, métete porque yo quiero esta cosa, esto es mío. Arrebata el botín, recoge el botín, bota ese gigante, quita esa circunstancia, abre esa puerta. Porque al abrirla Él puede entrar y Él puede ir a hacer lo que Él necesita hacer. Entonces vengo a recordarte que tienes llaves. Yo oro porque aquí se despierte un ejército gigantesco, ustedes. Un ejército entendido gigantesco. Que cuando el Señor dice levántense a orar y pónganse en el muro para defender a la nación de Guatemala, todos lo hagamos, hermanos. Si yo les contara las cosas que hemos hecho, se reirían. Pero la verdad que aunque parecen ridículas, el Señor nos tiene haciendo cada cosa pequeña. Quiero por el tiempo decirte dónde estamos hoy. Y quiero que vayan conmigo, esto no lo tengo en la proyección. Primera de Samuel 25. Primera de Samuel 25. Esto nos lo acaba de dar el Señor y por eso se los traigo. Porque yo sé que esta es una casa, vi el corazón del apóstol el día que nos conocimos. Y tiene un corazón muy obediente y muy sujeto al Espíritu de Dios. Yo lo vi cómo reaccionó a un llamado que Dios le hizo, no aguantó, no pudo dormir, lo levantó el Señor. Ese es un espíritu sujeto y obediente. Y si esa es la cabeza, todos los de abajo deben de ser igual. Amén. Oigan esto, para que veamos el tiempo en el que estamos. Se los voy a leer, pero me siguen porque cada detalle es importante. Primera de Samuel 25. Ahorita el 15 de agosto, que fue día de feriado, para honrar a la Virgen de la Asunción, y ustedes no sé si saben, pero el mismo día de la Virgen de la Asunción es el mismo día que veneran a la Santa Muerte. El mismo. Por eso los mareros tienen que matar ese día. Por eso los mareros hacen cosas ese día, porque tienen que traerle sacrificio de sangre a la Santa Muerte. Y por eso cuando agarraron a los mareros, que los agarraron, dijo, a nosotros nos defiende alguien. Y el periodista le dice, ¿quién te defiende? La Santa Muerte nos defiende. Entendamos, este es un mundo espiritual, ustedes. Esto es una guerra de espíritus. Pero el Señor nos ha dado las llaves y nos ha dado la autoridad para quitar del segundo cielo toda potestad que se quiere manifestar y no permitir que se manifieste en la tierra. Hubiera sido mucho más fuerte lo que pasó el 15, después el miércoles. ¿Sabes cuánta gente estaba orando? Un decreto, este decreto no lo pudimos mandar a todo el mundo porque estaba tan fuerte el decreto que solo lo oramos un grupo muy pequeño. Y yo sé que el Señor detuvo todo lo otro que estaba planeado, porque no les puedo decir lo que sabemos que iban a pasar en las correccionales ese día. Ni una correccional se movió, no pudieron organizarse, no pudieron hacer absolutamente nada, porque el Padre nos da autoridad para decir qué pasa y qué no pasa en la nación de Guatemala. Pero si tú andabas ahí descansando, levantándote tarde, ala, qué rico, muchacho, es feriado, y la pura guerra dándose en el segundo cielo ustedes. Entendidos en los tiempos, sabiendo qué toca hacer. Al Señor no le hace falta mucha gente. Yo miro que Él todo lo hace en chiquito, con poquitos, no en chiquito, con poquitos. Poquitos, pero conectados y entendidos con lo que se tiene que hacer.
Imagínate cuánto haría si pudiera a todos hablarnos una misma instrucción. A veces tiene que trabajar en grupos pequeños porque entre que todos nos ponemos de acuerdo, está muy larga la cosa, entonces mejor apurémonos y hagámoslos con poquitos, en lo que los demás empiezan a entrar. Pero miren lo que nos habla ese día, nos fuimos en encerrón, el Señor nos dijo el 15 de agosto, los quiero desde las 7 de la mañana, buscando mi rostro, intercediendo y peleando la batalla. Y después de que oramos, intercedimos, el Señor nos da esta porción de la palabra. Primera de Samuel 25 dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. ¿Saben dónde es el desierto de Parán? Fue prácticamente muy cerca del mismo lugar donde él había botado a Goliat. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Carmel sabemos que es un monte profético también, ¿se recuerdan del monte Carmel? Vayan viendo aquí todos los secretitos que el Señor nos va dando. Este hombre está entonces en un monte esquilando sus ovejas, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hay por tanto estos jóvenes gracia en sus ojos, porque hemos venido en buen día y te ruego que des lo que tuvieres a mano de tus siervos y a tu hijo David. Los voy a ubicar. Samuel murió. Yo no sé todavía en el entendimiento de las cosas de los tiempos, saben los que han estado en estas conferencias antes, que el Señor desde el 2014 dijo que estaba sobre nosotros el manto de Samuel. ¿Será que ya terminó una fase de ese tiempo de Samuel y ahora estamos solo ya en el tiempo de David y todo lo que esto representa? La verdad no estoy segura porque falta que pasen algunas cosas que Samuel hizo. Samuel logró ordenar de tal manera el templo que lo limpió. Samuel logró que la profecía se volviera pura, porque todo lo que Samuel profetizaba se cumplía. Samuel logró ordenar el gobierno de Israel de tal manera que estaba gobernando Dios a través de los que estaban ahí. Y también dice que antes de que Samuel muere ya no había ningún lugar alto en toda la nación de Israel, y eso falta en Guatemala. Pero bueno, Samuel, estamos en un tiempo, David necesita alimentos y va con Nabal que los tiene. David ya ayudó a Nabal en otro momento y ayudó a sus pastores y piensa que puede ir a Nabal a pedirle ayuda. Abigail es la esposa de Nabal, dice que es de hermoso parecer y que es una persona especial. Y el Señor nos empieza a hablar y nos dice, la intercesión profética está representada en Abigail. Miren el espíritu de Abigail cómo tiene que ser. El espíritu de David, o el David que estamos viendo aquí, es lo que Dios quisiera que pasara en 2 áreas de Guatemala, en el gobierno de Guate y en la nación en la iglesia de Guatemala. Quisiera traer el reinado de David, ese gobierno correcto, ese gobierno recto, el gobierno que viene de Dios, pero también quiere lo mismo que David hizo, que era tener esa iglesia, esa conexión con Dios de adoración profética y una nación que se movía a la voz de Dios, no de los hombres. Y Nabal significa insensato su nombre. Insensato es que no sabe lo que toca hacer. Se equivoca completamente Nabal. Y Nabal nos dice, Señor, así está. Nabal es la representación de cómo está ahorita el gobierno, caminando en insensatez. Y así está la iglesia, caminando en insensatez. Hablo de la iglesia global. ¿Ok? Entonces nos dice el Señor a través de este pasaje y dice, cuando llegaron los jóvenes, que estos son como intercesores, que vienen a hablar
con Nabal para ver si les da algo, y Nabal, miren cómo contesta. Ahora ya les dije quién es Nabal, la representación de lo que está pasando ahorita en el gobierno y en la iglesia de Guatemala. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a los hombres no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino, vinieron y le dijeron a David estas palabras. Y entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno una espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y ir a pelear a causa de que Nabal no responde correctamente. Si David representa lo que Dios quisiera que pase, a la hora de que Dios quiere intervenir en algo del gobierno, sea desde el de la más para arriba hasta el más pequeño del gobierno, y es insensata la respuesta, el Señor pone un tiempo. Si David es la representación de la iglesia y Dios le está pidiendo a la iglesia una respuesta, y cuando llega él dice: ¿y este quién es? Y yo le voy a dar de mi pan y de mi comida y de lo que es mío, porque todo se vuelve solo para adentro. Si responde de una forma insensata a la iglesia, entonces lo que se levanta es una actitud en David de vámonos, vamos a ir a pelear contra esta circunstancia, y se levanta con 400 hombres. Si seguimos viendo la historia, uno de los siervos sensatos de Nabal se da cuenta de lo que está por pasarles, y este viene rapidísimo y viene y le avisa a Abigail en el 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envío mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y total le explica lo que había pasado. Entonces ella después dice en el 18: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasa y 200 panes en higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando en el asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Esta es la intercesión profética. Prepara una ofrenda, prepara una intervención, se mete en medio de lo que debería de pasar y lo que quisiéramos que mejor no pase, se mete en medio antes de que se da una circunstancia. Y Abigail lo intercepta, lo encuentra, y miren la actitud de ella. Dice en el 21: y David había dicho: ciertamente en mano he guardado todo lo que tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado. Él se está enojado de que Nabal no le da nada. En el 23 dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó en la tierra y se echó a sus pies. Es un espíritu sujeto, es un espíritu humilde, es un espíritu que no trata de producir nada por sus fuerzas, mas se baja y reconoce y dice: Señor, sabemos que merecemos muchas cosas sobre Guatemala, sabemos que merecemos muchas cosas por las circunstancias que hemos visto en la iglesia. Sabemos, Señor, pero te traemos una ofrenda, un interceptor que intercede y se mete en medio. Y para hacérselas corta, David recibe la ofrenda. Esa intercesión profética detiene el juicio que hubiera podido venir, la guerra que hubiera podido venir, la muerte que hubiera podido venir. Esa intercesión es exacta, es puntual y entiende lo que le toca hacer. No hay insensatez en la intercesión profética. Tampoco hay pereza, tampoco calcula, ¿será que quiero o no quiero? Se hace, y el Señor se encarga de que lo podamos hacer. Pero encima de esto, David reconoce, David lo ve, y luego, si nos damos cuenta, no se da la guerra, no se da nada de lo que hubiéramos podido pensar. Y va terminando esta historia, y dice, vamos a irnos hasta
El 35, y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí él tenía banquete en su casa. Mire cómo andaba Nabal. Banquete en su casa como banquete de rey. En el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Emborrachados, bien alimentados en sus propios quehaceres, desentendido totalmente que estaba a punto de morir. Él y muchos, embebido en sus cosas, desconectado de la situación real de lo que estaba pasando, egoísta, egocentrista, preocupado únicamente de qué le tocaba y qué podía hacer él. Así está pasando en los dos campos, tanto en la parte del gobierno como está pasando en el campo de la iglesia en general. No todas, algunas sí están despiertas y están entendiendo y están haciendo y están un sábado, un domingo hasta las 4 de la tarde y saliendo a las calles a hacer todo lo que hacen y provocando las cosas del Señor. Esto no es estar ebrio, ni dormido, ni ensimismado. Eso es estar entendido, pero dígame en cuántas iglesias está haciendo algo así. Dígame. Padre, uno pide que llegue la gente a orar y no pueden. Le pone unas horas bonitas, horas más bonitas y más fáciles y de todos modos no pueden. ¿Qué les enseña eso? Es la condición del espíritu. ¿Saben qué pasa cuando uno ya deja de orar? Lo que pasa con nosotros es lo mismo que pasa cuando estamos enfermos. Cuando estamos enfermos se nos va el apetito, ya no tenemos ganas de comer. La oración tiene que ser algo que necesitamos. Y cuando tú ya no lo necesitas, estás enfermo espiritualmente. De veras, hay que considerar esto y decirle, Padre, sáname, porque tu espíritu que está en mí quiere orar, tu espíritu necesita que oremos. Ahora vean qué interesante lo que pasa después. La mañana siguiente ya le cuenta a Nabal lo que había pasado. Y luego dice en el 37, pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Se dio cuenta de lo que había pasado y de lo que ella lo salvó. La intercesión profética. Y dice, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y se murió. Después se casa David con Abigail. Oigan lo que les voy a decir. O responde Nabal, entendiendo iglesia, gobierno, o en 10 días, o en el mes 10, yo no sé. Pero en un tiempo se va a marcar la mano del Señor. Entonces, hermanos, estoy aquí para decirles, Dios no está jugando, ni está... Dios está preciso que la intercesión profética haga el papel que le corresponde. Interceptemos en oración. El Señor, el sol de justicia se está levantando sobre Guatemala y Él lleva en su balanza la misericordia y la ira, porque es un balance. No, la ira no, sí, bueno, sí es juicio. Su misericordia o su juicio, si nos levantamos en oración, extiende su misericordia. Si no lo hacemos, o si oramos y no hay respuesta o no hay cambio, entonces viene el juicio de Dios sobre la nación. Entendamos el tiempo en el que estamos. Me parece impresionante que ustedes hoy tuvieran esta reunión. Mañana hay eclipse a las 12:50 sobre Guatemala. Y ese eclipse va a atravesar Estados Unidos en un horario mucho más largo y parece que el mensaje del eclipse, porque ustedes saben que las constelaciones obedecen el mover del Señor y todos sabemos que cuando un eclipse es lunar, es un juicio que viene sobre Israel porque la luna está representada en Israel por cómo usa su calendario y porque es la más pequeña. Pero cuando son eclipses solares está dando juicio a las naciones y mañana es un eclipse solar. Estamos a 2 días de empezar el último mes del año del calendario de Israel, donde Él manda a sus hijos a un ayuno de 40 días antes de que entre el nuevo año.
¿Cómo nos manda hoy a estar aquí, apóstol? Usted lo puso porque lo puso, pero trascendentalmente en el calendario es clave que fuera hoy. Por eso cuando él me llamó el profeta, dije, yo estoy ahí, porque están entendiendo el tiempo en el que están. Ustedes hacen eso, otro sábado no es igual. Estamos antes de una manifestación que aún las constelaciones están poniéndose en el orden de Dios para avisar con la boca de Dios lo que está pasando. Sí viene juicio a las naciones. A nosotros nos dura un ratito el eclipse, gracias a Dios, pero este eclipse va a atravesar, mírenlo en el mapa, estén atentos mañana, va a atravesar el continente o la parte de Estados Unidos de un lugar a otro. ¿Y saben que hay absoluta oscuridad? Absoluta oscuridad. Eso habla de juicio. Entonces, hermanos, voy cerrando y quiero que cierren sus ojos. Padre, te damos gracias, te damos gracias. Tú en tu misericordia nos haces entender cosas, nos haces ver las cosas como tú quieres que sean vistas. Y las vemos porque tu Espíritu que está en nosotros conoce los tiempos y nos enseña y nos revela lo que está pasando. Yo bendigo a cada uno de los que están acá, Señor, a cada uno de los intercesores proféticos. Bendigo a todo el liderazgo de esta iglesia, Señor. Te doy gracias porque entendidos en los tiempos, hoy convocaron a este festival de oración profética. Hoy obedecieron a los detalles que tú mandaste hacer. Y aquí está la congregación sentada recibiendo la exhortación que viene de tu Espíritu, que les dices: puedo contar contigo para que te pongas en medio de las circunstancias. Puedo despertarte a la hora que yo necesite una voz en esta tierra para hablar lo que yo quiero hablar y para decretar lo que yo quiero decretar. Puedo contar contigo como mi agente aquí en la tierra para que se hablen las cosas que yo quiero que se hablen, para que se muevan las circunstancias, para que uses las llaves para abrir las puertas que se tienen que abrir y cerrar las puertas que se tienen que cerrar. Yo te he dado autoridad para atar en la tierra lo que yo estoy atando en el cielo y desatar en la tierra lo que yo estoy desatando en el cielo. Usa esa autoridad que te he dado y las puertas del Hades no prevalecerán sobre la nación de Guatemala. Si mis hijos y mis hijas, si mi pueblo que tiene la autoridad como sacerdote real de colocarse en esta posición, tus ojos verán una obra extraña suceder sobre la nación de Guatemala. Padre, nosotros te la presentamos. Te presentamos a esta nación, Señor. Cada pedacito de esta tierra te pedimos tu visitación. Pedimos, Padre, que despiertes a los que están dormidos. Levantes al espíritu de la intercesión profética, como vimos en Abigail, que se levanta a hacer lo que tiene que hacer con entendimiento, con un espíritu de humildad, pero con un espíritu de autoridad, para detener las cosas que podrían venir sobre nosotros. Padre, te pido en el nombre de Jesús, porque sé que cada día cuenta, que hoy marcas en el corazón de todos los que están aquí y nos metes ese reloj espiritual para que entendamos nuestro tiempo y sepamos que cada segundo cuenta para las cosas que tú necesitas que hagamos por ti. Fortalécelos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae una fresca unción que les genere una fuerza nueva, una fuerza renovada, una fuerza con poder y con autoridad para hacer todo aquello que les estás mandando a hacer. Te doy gracias porque ni uno de los que está aquí, Señor, ni uno, dejas de verlo y de conocer dónde están. Y te pido que los marques para el tiempo en el que estamos. No más será tu oración igual, mas te levantarás con autoridad y con entendimiento para obedecer las instrucciones del Espíritu de Dios en tu vida, en tu casa, en tu congregación y en la nación. Te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, en el nombre de Jesús. Amén
Y amén. Muchísimas gracias por tenerme aquí en su iglesia, apóstol. Muchísimas gracias.